Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy por la tarde. Hay que entender, bueno, son las 5 menos cuarto, es duro estar por aquí hoy aquí, con lo cual muy agradecido a todos los que habéis venido a escucharnos hoy. Y bueno, como comentaba Román, vamos a hablar en este caso de cómo podemos de alguna forma simplificar todos los procesos que tenemos en el SOC usando la IA en la red en este caso. ¿Vale? Estamos pasando por un momento en el que todos los responsables de ciberseguridad, los responsables del SOC, está en una espiral de que cada vez tienen más ataques, más superficies de ataque, más eventos que analizar, que al final esto es un infierno. Bien, y es un infierno porque seguimos usando las mismas técnicas que hace 15 años para detectar ataques ahora. Básicamente es un poco el resumen que estamos viendo a lo largo de toda esta ponencia. ¿Vale? Por presentaros quién es Vectra, para que no lo conozcáis. Vectra es una empresa que nació en el 2010, ya creando una plataforma para detectar intrusos, para detectar la insider. Hacemos detección de intrusos en la red interna, y la idea es cazar al que ya se ha colado dentro de la red, al que ya ha conseguido pasar los mecanismos de protección y empieza a desplazarse, empieza a hacer cosas. ¿Vale? Básicamente es detectar al insider. Intentar que el tipo de ataques que habitualmente está durando más de 100 días dentro de la red, que se pueda descubrir en horas y echarlo fuera. Ya nació en 2010 creando un modelo de inteligencia artificial orientado a esto. Bien, un poco va a resolver los problemas que hemos visto hasta ahora y que seguimos viendo. Por un lado, con los IDS, a base de muchísimos eventos en la red que requieren mucho trabajo, y que seguimos viendo ahora con los SIEM, donde se estamos descargando todo tipo de eventos de varios sitios para intentar llegar a conclusiones. Una vez que estamos en esta espiral en la que crecemos cada vez más, es un problema actualmente el seguir usando los mismos métodos. ¿Vale? Es lo que estamos viendo. Para daros algunos datos, hemos visto, estos datos vienen de Gartner, de un informe que tenemos de Gartner y de Regi, bueno, los hemos estado sacando de aquí. Ha crecido en este caso la superficie de ataque cerca de un 63%. Bien, es lo que hemos incrementado en los últimos 3 años. Más del 21% del gasto que se está haciendo en cloud pública. Cada vez más estamos en un mundo híbrido y esto se está reflejando en los ataques que tenemos. Al final, los ciberataques han crecido un 48% en media. Bien, y lo que nos está llevando a que además que el 45% de estos ataques ya sean en la cloud. O sea, ya estamos casi mitad y mitad dentro de un entorno híbrido. Bien. Hicimos nosotros una encuesta a 2.000 responsables de centros de operaciones de seguridad, donde queríamos que nos contaran cuáles eran los problemas que tenían para responder a toda esta avalancha que nos está viniendo. Bien, más eventos, más ataques, más complejos, más superficies. Y un poco un resultado que salió de cuáles son los problemas que tenían. El primero que venía era obtener unas detecciones de calidad en todas partes. ¿Por qué? Porque ahora para detectar al que se nos ha colado dentro, estamos viendo el log del firewall, el del SASE, el de la aplicación, el de la base de datos, el que me viene del EDR, el que me viene de... y así podría estar hablando de decenas de aplicaciones que luego alguien tiene que consolidar en algún sitio, tiene que normalizar, tiene que relacionar y tiene que hacer sus casos de uso para encontrar esos ataques. ¿Vale? Hay mucho hecho, pero hay muchísimo trabajo que va ahí. De hecho, hablando con clientes, nos lo comentaban. Cada vez que me hacen un red team, me la cuelan. Claro, en parte para eso está el red team, pero sí es verdad que le está llevando mucho trabajo el conseguir hacer un caso de uso nuevo en el SIEM y haciéndolo crecer, ¿no? Entonces, un poco se ve esto. El 97% de los analistas están preocupados por perder amenazas entre todo el ruido que se hace. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Vale? El problema número 2 fue conseguir una señal precisa para actuar. Bien, saber qué alertas son prioritarias. Tenemos muchos eventos uno detrás de otro. ¿Qué evento es el más importante? ¿El que me ha priorizado alguien con un 80% o es mucho más importante 4 eventos que he visto a un 50% pero que van más deprisa? El gestionar todo esto en una serie de eventos uno detrás de otro lleva a los analistas a tener mucha fatiga. Bien. Y otro problema que nos estamos encontrando es responder con velocidad necesaria y escala. ¿Dónde corto? ¿Dónde conecto los puntos para parar el ataque como debo? Estamos pensando en ataques que van desde on-premise al cloud, al puesto. Bien, ¿dónde es el mejor sitio para cortarlo? ¿Cuál ha sido la trazabilidad que puedo tener de este ataque para ver cuál es el sitio más razonable donde pararlo? Entonces, bueno,
estamos con estos problemas en el SOC. Y un poco la conclusión a la que estamos llegando es porque estamos tirando de métodos de siempre para responder a amenazas que son mucho más modernas, que usan IA, que usan multicloud, en entornos que están creciendo mucho, y los datos los he puesto antes, con los mismos métodos, como he comentado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles han sido las soluciones que han ido evolucionando? Gartner nos enseñó en 2019 la famosa triada, ¿vale? Que os habrán comentado en muchos sitios, que los que tenéis un SOC o estéis en contacto con gente de operaciones os lo habrá dicho. Hace falta el EDR para responder sobre ataques que estamos teniendo en el puesto de trabajo, en los servidores, etcétera, en el host. Bien, de hecho, la evolución del EDR ha sido crítica y ha sido un gran avance de cara a detección y respuesta. Los atacantes, de hecho, lo que perciben es que lo primero que tienen que hacer es evadir el EDR, porque es su barrera de verdad, una vez que penetran. La detección en red, para detectar todas aquellas de estas alertas que no se ven en un host, que nos vienen de impresoras, de switches, de routers, de cámaras de vigilancia, movimientos laterales que no se pueden ver desde otro sitio que no sea desde la red, etc. Pero a medida que vamos viendo los ataques, vamos viendo cómo estas tecnologías van perdiendo eficacia. Vamos viendo dónde la gente del SOC tiene que empezar a emplearse para responder a estos nuevos casos de uso. ¿Por qué? Efectivamente, el EDR se convierte en la primera barrera que el insider se tiene que saltar. Bien, además están hechos para eso, para detectar a esta gente. Con lo cual se está haciendo mucha inversión, por un lado, en metodologías para intentar evadirlo, y ahí está la guerra de buenos y malos, ¿vale? Que está haciendo los nuevos EDRs para intentar que no les evadan con las nuevas técnicas, o lanzar ataques, como ahora veremos un ejemplo, que pasen por sitios donde no hay un EDR. Bien, con lo cual al final perdemos efectividad. Perdemos efectividad y creamos todavía más estrés. Si veis aquí, el NDR, lo que es toda la parte de detección de amenazas basada en la información de la red, es la que más valor conserva. ¿Por qué? Lo primero es invisible, recibe una copia de red a un equipo que enseguida tiene IP. No es evadible, desde el punto de vista que lo que sucede en la red ha sucedido, y se además identifican ataques en comunicaciones con tráfico cifrado. Y además, con la IA, ya hay casos de uso que están construidos que permiten detectar ataques más avanzados gracias a todo esto. Entonces, un poco, este es el resumen que estuvimos viendo. Para que veáis un ejemplo, esto lo habréis visto ya muchísimos, probablemente yo no sea el primero que enseñe algo de esto aquí. Los atacantes tienen tan claro que es una de sus barreras, de sus principales, es el EDR, está causando muchos problemas los atacantes, cosa que está muy bien. Bien, que se está haciendo cada vez más inversión en técnicas y metodologías para intentar evadir el EDR. ¿Vale? Entonces, de ahí que las tecnologías que tengamos complementando a todo esto para poder responder y para detectar y responder son más importantes. Con lo cual, ¿qué hacemos para empezar a modernizar estas operaciones? Hemos visto que directamente la metodología antigua, cojo logs de todas partes para meterlos en un data lake, correlarlos, relacionarlos, crear casos de uso nuevos, etcétera, etcétera, ya no vale tanto, nos estamos quedando cortos. ¿Qué sucede con un EDR y un NDR en la red? ¿Vale? Del EDR ya lo sabemos, de hecho creo que tengo una charla aquí al lado de alguien que lo está contando. Bien, el NDR ya tiene una copia de todo el tráfico de la red. ¿Para qué voy a empezar a coger una copia de los logs que me está dando mi firewall, mi aplicación X, mi switch, etcétera, cuando ya tengo una copia de todo el tráfico? ¿Vale? Además, un NDR, en el caso Vectra, que es el que me toca hablar a mí hoy aquí, ya tenemos creados casos de uso contra Mitre, de forma que el 97% de los ataques que se conocen en Mitre ya los tenemos mapeados. Ya conocemos los comportamientos de los atacantes en todo ese marco. Con lo cual, hay muchos casos de uso que no hace falta crearlos, y ya están. Y ya tenemos una copia de todo el tráfico, y ya tenemos, basándonos en IA, una metodología para detectar estos comportamientos de los atacantes
haya los cambios que hay en la red, sin tener que crear casos de uso nuevos, ni tecnologías nuevas, ni nuevas correlaciones. ¿Vale? Esto es un ejemplo de no un típico ataque, esto fue un ataque real. Y bueno, por no irme mucho en tiempo, si veis aquí en detalle, este ataque entró por un 0-day que había en el WAF. ¿Vale? De ahí saltó a un sistema donde había desarrollo hecho a medida que no tiene un EDR. De ahí saltó, etcétera. ¿Vale? Es un ataque muy limpio que ha pasado desde un WAF hasta hacerse con las credenciales en AWS de la compañía. Con lo cual, este atacante ya podía hacer cualquier cosa. Una vez que se hizo con el directorio activo y entró en AWS, ya voy a hacer todo. Aquí en este caso, si veis abajo, son todas las detecciones que hizo Vectra. Bien, aquí un poco el mensaje es, fuimos detectando todos los pasos donde las medidas de protección, no han podido detectarlo antes, ¿vale? Basándose en esto. Bien, luego si queréis, un día o después, os contamos un poco más en detalle cuál fue todo el flujo de este ataque para que veáis cuáles fueron los mecanismos. ¿Y qué hacemos nosotros en concreto precisamente para mejorar las operaciones en el SOC? Para intentar quitar este estrés, para que no haya un 67% de eventos que no se analizan. Esto está en la encuesta que hicimos a 2.000 responsables de SOC. 67% de los eventos que no se analizan. El 83% además son considerados falsos positivos. Bien, con lo cual es complejo. Nosotros, por un lado, tenemos un método, se nos copia toda la red y empezamos a identificar este tipo de ataques basándonos por anomalías, como todos, pero luego además hacemos un análisis basándonos en el comportamiento del atacante. Y esto, como he dicho antes, lo hemos mapeado contra Mitre. ¿Vale? Con lo cual, en el 97% de los ataques que hay en Mitre, tenemos Machine Learning que ya está preentrenado en conocer estos movimientos. ¿Vale? Incluso en tráfico cifrado. Aquí no hay que hacer ningún cambio. Ya la IA aprende, si la tecnología es diferente o cambias de base de datos de firewall, va a seguir funcionando. Si las técnicas evolucionan, va a seguir aprendiendo. Con lo cual nos estamos quitando posiblemente cientos de casos de uso en el SIEM y mucho logging y mucho estrés. ¿Vale? Porque eso ya está hecho. Ya tenemos la copia de la red y ya tenemos todo esto funcionando. Además, ¿qué hacemos después? Tenemos otra parte de ella que lo que hace es revisar todos los eventos que han salido, todos, clasificarlos, agruparlos por identidades o por puestos y ahí hacer luego después un rescoring. Bien. Un evento que sea importante un 80% está bien, pero 5 eventos con un scoring de un 60% progresando en el mismo puesto, lo mismo mucho más grave. Esta es la labor del analista. Y esta es la labor que hacemos nosotros para los analistas. La idea es que al final lo que salga es una identidad o un host comprometido y por qué. Hemos quitado un nivel 1 y un nivel 2 de SOC, básicamente. Básicamente lo que lleva es ya un nivel 3, tienes un problema con este puesto de trabajo y estas son las razones. No enviamos una lista de eventos con un scoring que alguien tiene que analizar. ¿Vale? Eso ya está previamente hecho. Y aquí es donde la IA en la red está ayudando mucho. Tenemos un objeto de la red, como hemos dicho antes, tenemos IA entrenada en el comportamiento del atacante y tenemos IA entrenada, entre comillas, en lo que son las operaciones de SOC. Para que el analista se dedique a lo que se tiene que analizar. Que no quede ningún evento sin poder mirar, bien, y que lo que llega al final sea un caso claro de un incidente. Bien, esto está quitando alrededor del 85% del trabajo en el SOC, en lo que es el análisis de amenazas que nos vienen desde la red. ¿Vale? Y esto es lo que estamos ofreciendo. Este es un caso de uso real. Este es un cliente que tenía 192.000 puestos de trabajo. Es un cliente relativamente grande. Bien, como veis, esto generó 51 teras de logging. Si alguien tuviese que analizar 51 teras de logging en un SIEM y empezar a correlar, tendría un problema. Bien. Al final son más de 30.000 eventos, más de 1.300 detecciones. ¿Vale? Algunos de vosotros que vais a estar en un SOC estaréis pensando cuánta gente necesito para poder llegar yo a conclusiones con todo esto, ¿no? Es la pregunta. Y sin perder eventos y centrándome en lo que debo, ¿no? Con Vectra, al final, lo que vemos es un cuadrante con lo que veis arriba. Si alguno de vosotros habéis hecho el típico curso de cómo organizar mi trabajo, yo tengo que hacer varios, porque soy un desastre.
Entonces tengo que hacer mi cuadrante, es decir, arriba lo importante y urgente, a la izquierda lo que puedo delegar, etcétera. Es básicamente eso. La vida del analista es tener el cuadro de arriba a la derecha vacío, porque es donde hemos visto que hay una identidad o un host donde hay un ataque que está progresando y que necesita atención rápida. El resto, podemos ir más despacio. Esto elimina mucho estrés, ¿vale? Por lo que estamos haciendo. Y acelera mucho las operaciones que tenemos en el centro de operaciones de seguridad. Al final, el beneficio que nos da la IA, que estamos hablando de IA durante todo este evento en varios sitios, es precisamente esto, ¿no? Eliminar carga de trabajo, centrar al analista en lo que se tiene que centrar, teniendo pues todos estos beneficios que vemos aquí, ¿no? Los datos son enriquecidos, ponen las respuestas al alcance de los analistas, agilizan los procesos y los flujos y hacen que estos controles ya vengan activados directamente, ¿vale? Es básicamente el resumen. Y es lo que os venía a contar hoy aquí en Vectra. Nos tenemos que olvidar, digamos, de un NDR como lo que era en su día un sistema de detección de intrusiones, ¿vale? El típico SNORT, igual que los he sufrido durante muchos años o los he disfrutado, bien, como queráis verlo, donde metías un sistema de detección de intrusiones dentro de una red, había tantísimos eventos que había analistas con la pantalla contra la pared, bien, porque no había quien lo hiciera, tráfico cifrado, que no había quien lo gestionara, y que fue lo que acabó llevando a tengo un SIEM donde encorrelo todo lo que tengo alrededor, que con lo que tenemos ahora tampoco está sirviendo, ¿vale? Y no son los datos que hemos dicho. 67% de las alertas sin registrar, 83% de falsos positivos, con lo cual lo que ganamos con todas esas estrategias de correlación, XDR, que ahora todo es XDR, SIEM, etcétera, ya estamos perdiendo ese beneficio. Y hay que hacerlo de otra forma. Esto que os he puesto yo hoy aquí es un ejemplo, ¿vale? De cómo podéis usarlo para reaccionar mejor y tener mejores tiempos de respuesta con menos carga en el SOC. Y esto es un poco el resumen, ¿vale? Básicamente vengo a decir lo mismo. Veamos soluciones nuevas, usamos la IA realmente para que nos dé más productividad, poder dar mejores respuestas a los SOC, para lo que estéis dando servicio a clientes que podáis tener servicios con menores costes y más efectivos, bien, y que al final podamos tener mayor seguridad de cara a la detección y respuesta. Y con esto dejo aquí, me han sobrado 2 minutos. Yo creo que poquitas veces me he controlado también el tiempo. Así que, no sé si hay alguna pregunta, encantado de responderla. Tenemos varias, Eutimio. Vale. Voy a empezar por la última, ¿vale? Que me parece bastante interesante. ¿Cómo la solución de Vectrai diferencia el comportamiento del tráfico de las actividades legítimas del administrador frente a las actividades del atacante? En concreto, con LOLbeans, por ejemplo, herramientas de administración comunes, o sea, pues que te abusan de tu herramienta de administración. Aquí hay 2 cosas. Por un lado, combinamos 2 modelos de aprendizaje, ¿vale? Un modelo de aprendizaje está basado en la anomalía, bien, con lo cual todo lo que habitualmente se está haciendo, si se hace de forma diferente, sería raro. Y otra forma es combinarlo con estos algoritmos que ya vienen aprendidos, ¿vale? Entonces, un administrador que habitualmente hace siempre lo mismo, cuando hace algo distinto y además huele a que está haciendo una progresión en un ataque conocido, pues nos da a decir, oye, esto tienes que mirarlo, ¿vale? Incluso cuando el administrador es el mismo. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. Para evadir el EDR y para evadir el valor del EDR, porque es la principal barrera para los atacantes. No es nada ni en contra ni a favor. O sea, es todo a favor del EDR en este caso. Una de las principales técnicas es hacerme pasar por otro, ¿vale? Entonces, yo me hago pasar por otro y soy un usuario legítimo. El aprender, además, cómo se comporta cada usuario, no solamente cada host, es algo que también nos ayuda. Entonces, si un mismo administrador que siempre está haciendo ciertas cosas, de golpe vemos que hace cosas que no debe, son una de las alertas que al menos enviamos para investigar, ¿vale? Muy interesante, muy interesante. Otra pregunta interesante que alguien... Si ya te llevamos mal. Alguien pone entre paréntesis algo así como los que trabajamos en SOC somos vagos y no nos gusta redactar, ¿vale? Te voy anticipando la pregunta. ¿Hay alguna herramienta de inteligencia artificial que genere informes de incidentes de una manera de calidad y efectiva?
Pues yo todavía no la conozco, pero estaría muy bien inventarla, la verdad. No sé si con OpenAI y cosas de estas podemos hacer algo, pero casi seguro que sí. Yo en este caso no la conozco, ¿eh? Yo ahí puedo responder poco. Hay otra sobre tema de visibilidad. ¿Todavía Sí. sigue siendo un problema el tema de apertura de tráfico cifrado, visibilidad SSL? Cuéntanos un poco. En este caso, nosotros no miramos el tráfico dentro, no sé si igual el payload. Estamos identificando comportamiento del atacante. O sea, si hay alguien que va a desplegar un fichero malicioso en otro sitio, no sé si igual qué fichero sea. O sea, nos importa la cadena de sucesiones, que la sucesión de pasos que está dando. De hecho, hay detecciones que mucha gente se sorprende. O sea, nosotros, entre otras cosas, podemos decir a un responsable de un SOC, esto es un command and control sobre HTTPS. Y no hemos abierto el túnel. O sea, no hemos descifrado nada, ¿vale? Simplemente ya tenemos entrenados los algoritmos sobre tráfico cifrado con las típicas herramientas que sirven para hacer Cobalt esto, Strike, los Cobalt Strike, etcétera. Entonces ha habido gente de ciencia de datos y gente de ciberseguridad entrenando sobre tráfico cifrado a todo este tipo de herramientas. Entonces se identifica. Pero no necesitamos desencapsular ni analizar el payload nunca. Vale. Y otra pregunta que está más o menos en contexto, ¿vale? Que a ver si la puedo traducir un poco a este contexto, ¿no? de NDR. ¿Se podría decir que los antivirus a día de hoy no tienen un papel relevante comparado con lo que están haciendo los EDRs y los SIEMs? Y yo lo extendería más. ¿Tiene todavía sentido seguir mirando cosas en host cuando podemos tener este nivel de visibilidad en red? Es muy complementario. Es muy complementario. Yo te diría que un antivirus no, un EDR sí, pero son mundos muy complementarios. O sea, yo es algo, lo he puesto en una de mis gráficas, ¿vale? O sea, hay muchas cosas que el EDR no va a ver y otras que no va a ver el NDR. De hecho, el NDR se va a dar cuenta cuando, después de que una máquina esté vulnerada, alguien intente saltar. Entonces es cuando lo veremos. Pero la máquina ya estará vulnerada, ¿vale? Hasta entonces, el EDR está ahí, es crítico. Nos hemos encontrado compañías que cada vez más prescinden del SIEM, sobre todo en compañías más pequeñas, una muy grande tiene muchos casos de uso, y dicen, oye, yo voy a usar la consola de mi EDR X, integrándolo con el NDR, tengo el enriquecimiento que tengo allí, pero ya con toda la detección y respuesta del mismo sitio, y viceversa. Quieras que no, al usar los dos métodos de inteligencia artificial y poder estar conectados, dan muchos mecanismos de respuesta, mucha información y sobre todo enriquecen mucho lo que sea necesario. Lo bueno que además se hace de forma automatizada, que es lo que se está buscando. Como otro dato, el 75% de los CISOs para el año que viene tienen planteado invertir en automatización. Esto es, herramientas con IA, es más SOAR, es más cosas de estas, ¿no? Entonces, va muy alineado con todo esto. Muy interesante. Bueno, ya sabéis que tenéis las preguntas, las podéis hacer con la aplicación. Le doy un último refresh y no hay ninguna pregunta nueva, Auti. O sea que muchísimas gracias y un aplauso.